Bueno, buenos días, queridas y queridos estudiantes de este primer curso IB Theory of Knowledge. Vamos a estar compartiendo mediante esta modalidad virtual algunos encuentros en torno a la epistemología de las ciencias. Recuerden que TOC siempre tiene estos dos componentes centrales, un poco de nociología. Gnosis tiene que ver con conocimiento y logos es ciencia, en esta acepción que vamos a trabajar. Entonces tiene un poco de ciencia del conocimiento, de teoría del conocimiento, ¿no? Como el propio nombre lleva, y también tiene una pata muy importante en torno a la epistemología, que tiene que ver con el estudio de las ciencias en particular, ¿no? Y poder cuestionar las ciencias, un poco lo que el espíritu con el que iniciamos este curso, que va a durar 2 años. Bueno, en este caso vamos a estar compartiendo un poco sobre la epistemología de las ciencias naturales. Un área que sé que les interesa mucho porque generalmente es aquella área en la que no generamos tantas preguntas o tantos cuestionamientos en torno a su metodología, ¿no? Las clases anteriores habíamos estado hablando sobre la epistemología de las artes y estudiando un poco qué determinaba lo que era artístico, qué era lo que nos permitía comprender o mediante qué mecanismos podíamos comprender cómo se determinaba una obra con calidad artística. Y en este caso vamos a estar llevando estas preguntas al plano de las ciencias naturales, trabajando desde el marco de conocimiento que ustedes conocen, donde se nos presenta la metodología, el desarrollo histórico, el lenguaje, los vínculos con el conocimiento personal, etc. En primer lugar, lo que podríamos decir de las ciencias naturales es algo que ustedes tienen muy cercano, que es la utilización del método científico, ¿no? Ustedes en Science han utilizado y utilizan constantemente el método científico para llevar a cabo sus experimentaciones, sus teorías, etc., ¿no? Es decir, lo utilizan constantemente como modo de trabajo, pero a lo mejor no se pasa al plano de la pregunta, ¿no? No se desarrollan a partir de este mismo preguntas en torno a la fiabilidad, es decir, a la capacidad de creer en esta metodología y en la cientificidad de esta metodología, ¿no? ¿Qué pasa con el método científico? ¿Es tan reliable como creemos? Bueno, en este video en particular vamos a estar detectando algunos puntos del método científico que nos llaman especialmente la atención y que nos van a permitir acercarnos al área de ciencias naturales con una actitud de apertura, con una actitud de duda, de cuestionamiento, justamente una actitud epistemológica. Para la clara exposición de esta clase virtual, los invito a que frenen cuando sea necesario y anoten las dudas que los vamos a retomar en nuestro Zoom de los viernes. Bueno, como venimos hablando de nuestro método científico, este conjunto de pasos ordenados que nos llevan a adquirir nuevos conocimientos, vamos a adentrarnos en él. El primero de los puntos que nos llama la atención y el primero de los puntos que se da como primer paso justamente en el método científico es la observación. Es claro para comprender que el científico tiene que observar un fenómeno, una manifestación, para poder en torno a ella formular una hipótesis, ¿no es cierto? Bueno, dentro de este primer punto del método científico, que es la observación, vamos a distinguir dos puntos centrales, que son los límites en torno al sujeto que observa, los límites en torno al investigador, al científico, y los límites que nos presentan las herramientas de estudio o de investigación que tenemos. Estas dos instancias, los límites del sujeto y los límites de las herramientas, nos van a dar lugar a poder hablar de los errores que pueden haber y de las posibles fluctuaciones que pueden haber en esta instancia en particular de la observación. Entonces, adentrándonos en los límites del sujeto que observa, lo primero que vamos a decir es que la observación siempre es contextual, siempre es histórica. ¿En qué sentido? En que el contexto histórico en el que vive tal o cual investigador no le es ajeno a su situación de investigador. Es decir, no deja de ser un ser humano en tal historia con tales sesgos en particular en el hecho de que es, o en el momento en el que es investigador también. Los sesgos de las épocas que pueden tener que ver con sesgos religiosos, con sesgos económicos, vamos a ver en la actualidad, no le son ajenos o distantes al investigador. Si nosotros nos remontamos al desarrollo histórico del área de las ciencias naturales, podemos detectar un montón de investigaciones que han sido censuradas por algún sesgo de alguna época, sea porque la investigación era
correspondía a una vanguardia demasiado innovadora, demasiado, podríamos decir, cuestionadora para la época, demasiado revolucionaria, o porque tocaba temas frágiles en la época, temas susceptibles que generaban muchas disputas políticas. Bueno, nosotros en la actualidad vemos que no se sostiene económicamente cualquier investigación, no se invierte en cualquier investigación. Muy por el contrario, se invierte económicamente, se invierte con un presupuesto en las investigaciones que tienen algún cierto de interés, ¿no? Económico. Entonces, lo primero que podemos ver es que hay cierto sesgo cultural, por eso digo cultural o contextual, en el momento de la investigación y de la observación, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos en cuenta los límites en cuanto a las herramientas, o sea, nosotros ya sabemos que quién va a estar investigando, o sea, el científico, no deja de tener, como les decía, sesgos contextuales y sesgos históricos. Pero además van a haber sesgos o van a haber imposibilidades en cuanto a las herramientas que este científico utilice para su observación. Por ejemplo, en primer lugar, y acá vamos a detectar tres, la disponibilidad de la información. Nosotros no tenemos a la vista por decir uno de los 5 sentidos, pero a la cercanía de nuestros 5 sentidos, la perfección absoluta de la naturaleza. Si nosotros queremos ver algo de nivel microscópico, necesitamos la herramienta de una extensión en la tecnología, ¿no? Diría Levi. Nosotros necesitamos de herramientas para agrandar pequeños fragmentos de la naturaleza que nuestro ojo humano no permite captar, o acercarnos hacia fenómenos de la naturaleza que no son muy alejados para poder captar con la visión humana, ¿no? Aquí están el microscopio y el telescopio. Entonces, ¿pero dónde está el error? Bueno, justamente, como se utilizan herramientas para acercarnos a los fenómenos naturales, en primer lugar nosotros podríamos decir, bueno, no tenemos toda la información que necesitamos porque no se ha creado todavía, en particular, esa herramienta que nos lo permita ver. Entonces, cuando se cree que una investigación es acertada o cuando se cree que una investigación es lo más cercana a lo que ocurre realmente, es adecuada con lo que ocurre en la realidad, puede ser que hay una parcela de la información que no esté del todo segura. ¿Y por qué? Porque no contamos con las herramientas de observación para poder trabajar con ella. Entonces, cuando se dice, ustedes saben que en las ciencias naturales se afirma, bueno, esto es verdadero y esto tiene que ver con el falsacionismo, a lo que vamos a ver más adelante, esto es verdadero hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Es decir, bueno, nosotros con el equipo rudimentario que tengo puedo afirmar esto. Pero uno de los errores que podríamos decir es, bueno, no sabemos si realmente son verdaderas nuestras afirmaciones o no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede haber factores que hacen falta, factores que son necesarios, que no se observan, que no caben en la observación, pero porque ni siquiera nos damos cuenta que no tenemos las herramientas para observarlo, ¿se entiende? Es decir, nos faltan las herramientas de acercamiento a este fenómeno en particular. Y como no tenemos las herramientas de acercamiento a este fenómeno, ni siquiera podemos dar cuenta de aquello que no sabemos dentro de las ciencias naturales, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, esto nos lleva al segundo punto, que es la tecnología, que puede ser rudimentaria o que puede ser errada. Nosotros sabemos que detrás de cada una de las herramientas de extensión de nuestros 5 sentidos, como puede ser el microscopio o puede ser el telescopio, hay una teoría de fondo también, ¿no? ¿Y qué pasará si la teoría estuviese errada, ¿no? Si la teoría mediante la cual se crea un microscopio para observar las partículas, para observar las células, estuviese errada. ¿Qué pasaría? Bueno, pues entonces los datos que nosotros recibimos a partir de este instrumento serían errados también, ¿no es cierto? Un punto importante aquí, antes de pasar al tercer punto de estos límites en torno a las herramientas de observación, es que estas son aperturas que nosotros tenemos para repensar el método científico. Eso no significa que nosotros no vayamos a dar una respuesta a esto también. Es decir, estos puntos que nosotros vamos criticando, de igual manera, también los científicos se han dado cuenta y han propuesto diferentes puntos para remediarlos, ¿no? Pero esto nos permite acercarnos con una actitud, como les decía antes, de duda, de apertura, de un lugar, por lo menos para el cuestionamiento, ¿no es cierto? Bueno, y en tercer lugar, dentro de estos límites de las herramientas de observación, encontramos los planos micro, lo que yo llamo planos micro y macro, ¿no es cierto? Es decir, dependiendo de nuestra situación para con el objeto estudiado, si estoy demasiado cerca, pierdo una mirada global del objeto de estudio,
y si estoy demasiado alejado, que me permite una mirada global, pierdo la cercanía, ¿no? Esta es una cuestión que tienen constantemente los científicos, el estar demasiado inmersos en la cuestión que están observando o el estar demasiado alejados y entonces pierden lo micro que pasa en cada situación. Un ejemplo que podemos encontrar es el caso de los médicos, ¿no? Cuando hay un médico demasiado especializado en un fenómeno del cuerpo en particular, cada vez que aparezca un síntoma va a creer que tiene que ver con eso en particular y va a perder la mirada global. Pero a su vez, quien tenga una mirada global va a perder la especificidad de cada una de las patologías que pueden tener, ¿no? Esto, lo que quiero decir, son errores que tienen que ver con errores humanos, ¿no? Lo que pasa es que la ciencia va a tener que responder a esto. Nuestra cuestión acá no es solamente en poder observar y decir, bueno, y acá retomando un poquito, no voy a nombrarlo y voy a después dar una conclusión. En este primer video nosotros hemos visto límites que tienen que ver con el sujeto que observa, es decir, posibles errores que pueden ocurrir con el sujeto que observa y posibles errores que pueden tener que ver con las herramientas que este sujeto utiliza para observar. En primer lugar habíamos dicho, bueno, del sujeto que está inmerso en un contexto, entonces las censuras de la época no le van a ser ajenas, sino que lo que sea censurado en esa época también le va a ser censurado a él. Aparte, si queremos los sesgos económicos, dónde se va a invertir económicamente para una investigación, dónde no se va a invertir. Y por otro lado, en cuanto a los límites de las herramientas de observación, la disponibilidad de la información. Yo cuando afirmo algo no estoy del todo seguro que yo estuve observando o probando con todo lo que sea, porque puede ser que siempre haya un rango de error de lo que no probé o de lo que no observé, justamente por el paso 2, que es tecnología rudimentaria o errada. Y el paso número 3, el factor humano de estar o demasiado cerca o estar demasiado lejos del fenómeno, ¿no? Lo que pasa cuando estoy demasiado cerca, estoy muy inmerso en un conocimiento, pierdo la mirada global y cuando tengo la mirada global pierdo las especificidades de cada uno de los factores en particular. Ahora, el tema acá no es solamente abrirnos a este tipo de pensamiento dudoso o de cuestionamiento en torno, imagínense, al primer punto del método científico, porque son 3. Por lo menos 3 los que vamos a cuestionar. Nuestro punto central es decir, ¿y qué hacen las ciencias naturales? ¿Qué metodologías siguen para poder ahorrarse los problemas o para poder superar los problemas de sesgos contextuales, de sesgos económicos, de cosas que no se quieren estudiar o censuras económicas? ¿Cómo hacen para superar los problemas tecnológicos? ¿Cómo hacen para superar la condición de macro o micro? Bueno, nuestro objetivo siempre, a la par que nosotros vamos a tener, es decir, a la vez que tenemos esta actitud de cuestionamiento y de duda, es tener esta actitud de confianza en las ciencias naturales. Vamos a desconfiar en tanto que las vamos a cuestionar, pero vamos a tener también la apertura de ver cómo hacen ellas para resolver sus propios cuestionamientos. En el siguiente video, porque no nos dan los minutos para subir más de 15 en YouTube, vamos a ver los problemas que pueden aparecer, es decir, los límites que pueden aparecer dentro del segundo punto del método científico, que es el razonamiento.